Conoce los 8 defensores de la doctrina cristiana de los primeros siglos, los Santos Padres. La historia externa de persecuciones contra la Iglesia en los primeros siglos fue muy dura. También fue durísima la historia interna de la Iglesia en su lucha contra las herejías. Los herejes son cristianos que enseñan doctrinas contrarias a la doctrina cristiana, enseñadas por la Iglesia. Arrio, por ejemplo, enseñaba que Cristo no es Dios. Al mismo tiempo que los herejes enseñan sus falsas doctrinas, surgen en la Iglesia hombres bien formados y valientes que enseñan y defienden la verdadera doctrina cristiana. Son los Santos Padres. Los Santos Padres más importantes de Oriente fueron San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Los más importantes de Occidente fueron San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. Por todo ello, os traemos los 8 principales defensores de la doctrina cristiana, es decir, los Santos Padres. 1. San Atanasio. San Atanasio nació en Alejandría en el año 295. Ya de joven recibió una sólida formación científica y cristiana. Fue ordenado de diácono. Por su lucha contra el arrianismo, sufrió muchas persecuciones y 5 destierros, pero nada fue capaz de doblegar su fortaleza cristiana. Murió en el año 372. Ha pasado a la historia con el sobrenombre del martillo del arrianismo. 2. San Basilio. San Basilio nació en el año 329. Recibió una educación sólida y cristiana en Cesarea de Palestina, Constantinopla y Atenas. Era de carácter muy afable y de trato exquisito, y fue un gran asceta, místico y gran orador. Luchó valientemente contra los herejes arrianos, macedonianos y apolinaristas. Y tampoco tuvo miedo de enfrentarse contra el emperador Valente, porque protegía a los herejes. Murió en el año 379. 3. San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno nació en el año 328 y fue íntimo amigo de San Basilio, a quien conoció en Cesarea. Fue ordenado sacerdote y al poco tiempo se retiró a la soledad de un desierto, donde escribió la obra Apologéticas de Fuga. Toda su vida fue una lucha entre su amor a la vida retirada contemplativa, donde vivía verdaderamente feliz, y su actividad incansable contra las herejías que se infiltraban en la Iglesia, corrompiendo el Evangelio de Jesús. Murió en Arriance en el año 389. 4. San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo nació en el año 347 en Antioquía. Estudió elocuencia en las escuelas de Livonio y Antioquía. Fue ordenado sacerdote por el obispo Flaviano. Inició su actividad oratoria predicando homilías llenas de profunda sabiduría de la Sagrada Escritura, impregnadas de intensa piedad cristiana. Fue consagrado obispo de Constantinopla en el año 398, lo que no impidió su actividad infatigable de la predicación de la doctrina cristiana. Murió en el año 407. Ha pasado a la historia con el sobrenombre de Boca de Oro. 5. San Ambrosio. San Ambrosio nació en Tréveris en el año 340. De joven estudió retórica y leyes romanas y llegó a ser gobernador de Milán. Estando en un templo, se oyó la voz de un niño que gritó: «Ambrosio obispo, Ambrosio obispo». Como era pagano, en 8 días recibió el bautismo, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Era el año 374. Fue un modelo de obispo, consejero del emperador, padre del pueblo y valiente defensor de la doctrina cristiana contra las herejías y el paganismo. Murió en el año 397. 6. San Jerónimo. San Jerónimo nació en Estridón, Dalmacia, en el año 342. Estudió en Roma, Tréveris y Aquileia. Marchó a Oriente, donde vivió en el desierto de Chalón.
Volvió a Roma y el Papa Dámaso le nombró su consejero y le encargó la traducción de la Biblia al latín, que se llamó Vulgata. A los 3 años volvió a Belén, donde pasó el resto de su vida en el monasterio que él fundó, dedicado a la vida ascética, la dirección de las almas y a la composición de la mayor parte de sus obras literarias. Murió en el año 420. 7. San Agustín. San Agustín nació en Tagaste, África, en el año 354. Su madre fue Santa Mónica y su padre era pagano. Estudió en Tagaste, Madaura y Cartago. A pesar de la buena educación que recibió, pronto se entregó a una vida viciosa y de pecado. También cayó en los errores de la filosofía maniquea. Dotado de una inteligencia extraordinaria, se dedicó a la enseñanza de oratoria y elocuencia en Cartago y Milán. Desengañado del maniqueísmo, cayó en el escepticismo y otros errores filosóficos, hasta que por fin, debido a las oraciones de su madre, se convirtió y recibió el bautismo de manos de San Ambrosio el día de Pascua del año 391. Volvió a África con su madre. El año 391 fue ordenado sacerdote y en el 394 consagrado obispo de Hipona. San Agustín luchó incansablemente contra todas las herejías, especialmente contra el donatismo. Murió en el año 430. 8. San Gregorio Magno. San Gregorio Magno nació en Roma en el año 540. Fue elegido prefecto civil de Roma. Más tarde se hizo monje en un monasterio fundado por él mismo, en San Andrés de Montecelio. Los papas Benedicto I y Pelagio I le eligieron para desempeñar cargos importantes en la Iglesia. En el año 590 fue elegido sumo pontífice. Desarrolló una actividad universal y benéfica para toda la Iglesia. Su actividad apostólica fue inmensa: sermones, epístolas, obras litúrgicas y morales, y organizó el canto litúrgico. Desde los comienzos de la Iglesia, el trigo y la cizaña han crecido juntos. Hombres soberbios y malos siempre habrá dentro y fuera de la Iglesia. Sigamos nosotros el ejemplo de los santos y buenos y defendamos ante todos los derechos de Dios y la Iglesia. Conclusión. ¿Quiénes son los herejes? Los herejes son cristianos que enseñan doctrinas contrarias a la doctrina cristiana que enseña la Iglesia. ¿Quiénes fueron los santos padres? Los santos padres fueron cristianos bien formados y santos que enseñaron y defendieron la doctrina cristiana contra los enemigos de la Iglesia. ¿Quiénes fueron los santos padres más importantes? Los santos padres más importantes fueron San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. ¿Quién fue San Atanasio? San Atanasio fue un diácono católico que por defender la doctrina cristiana frente a los herejes arrianos sufrió persecuciones y fue desterrado 5 veces. Ha pasado a la historia con el sobrenombre de martillo del arrianismo. ¿Quién fue San Agustín? San Agustín fue un joven africano que después de una vida ociosa y escandalosa se convirtió al cristianismo y llegó a ser obispo de Hipona y uno de los hombres más santos y sabios de la historia.